Bien, no vayan a olvidar colocar el nombre en el chat, ¿ya? Continuamos entonces. Ya me he acordado el nombre. Por si acaso no he estado viendo en internet, me he acordado. Era Alan Turing. Alan Turing es el que ha creado esta primera máquina, ¿ya? Entonces les decía que para que podamos determinar cuándo algo es ciencia, era necesario establecer algunos elementos. Primero, para que una ciencia sea ciencia debe tener un objeto de estudio. ¿Ya? ¿Cuál sería el objeto de estudio de las matemáticas? Números. Los números. Del trabajo social, ¿cuál será nuestro objeto de estudio? Las personas, la socialización, la relación que hay entre ellos. Ya, La sociedad. la sociedad. De otra ciencia, ver de la biología. Estudiar el cuerpo humano. De biología no sería la vida. Los seres vivos, El estudio de la naturaleza. Seres vivos. los seres vivos, está bien. Entonces, es fundamental que para que una ciencia sea ciencia, tenga que tener algo que estudiar, un objeto de estudio. También tiene que tener un campo particular, tiene que estudiar a ese objeto de estudio, pero desde una característica propia. Por ejemplo, la geometría es parte de la matemática, ¿no? Pero tiene una particularidad diferente a la matemática misma. La aritmética es parte de las matemáticas, pero tiene una particularidad en su modo de acercarse a los números, en el modo de tratar de los números. En el campo de la medicina es mucho más amplio todavía. Por ejemplo, la neurología también es parte de la medicina, de esta ciencia, pero tiene una particularidad, ¿no? Lo Sí. mismo que la neumología, que, no sé, no sé, que las otras áreas de la medicina, ¿ya? Entonces, cada área tiene su propia particularidad y su modo de acercarse a ese objeto de estudio. También debe haber un objeto de análisis. En el caso nuestro, en trabajo social, ¿qué es lo que analizamos? A las personas, sus Los características, al problemas. medio donde Los viven. problemas sociales. Ya, muy bien, todo ello, ¿no? En Sí. este poquito más específico, tal vez la relación social misma, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que... Al hombre dentro de la sociedad. Ya, muy bien. Pero además, para poder hacer ese análisis, yo debo tener una metodología, un método. Debe haber una manera. La palabra método viene de el griego métodos, que significa camino. Entonces, un camino es una manera de llegar a algo. Debe haber un proceso metodológico para poder llegar ahí, a lo que estamos buscando. También se aplican técnicas, ¿no? Técnicas. Y por último, que no es menos importante, los problemas a resolver.
debemos solucionar algún problema, ¿no? Y estos problemas en la mayoría, en las ciencias exactas, por ejemplo, son problemas universales, no son particulares, que es tal vez lo que difiere un poco nuestra carrera de trabajo social respecto a otras disciplinas. Porque para que tú soluciones, por ejemplo, la violencia de género en una familia, pues los factores pueden ser diferentes, ¿no? A otra familia, no son los mismos. En un caso podría ser el consumo de bebidas alcohólicas y en el otro simplemente cuestiones formativas o de ideología, pueden ser diversos factores. En el caso de las ciencias exactas, la ciencia es siempre ciencia de lo universal. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. Y esa universalidad es aquí, en la China, en Punata, donde yo vaya. ¿No ve? No porque me vaya a Sacaba no va a ser 4, es igualito. Pero los problemas de violencia de género no son los mismos en Sacaba que en Punata que en la China. Tienen otro tipo de matices. Entonces hay esas cuestiones, ¿no? Tipos de disciplinas propios de las ciencias. Estamos determinando las ciencias mismas. Hay ciencias formales, como les decía hace rato, como la lógica y la matemática. Esas ciencias son rígidas, son ciencias siempre de lo universal, universales. Pero hay ciencias que son fácticas, que tienen que ver con el movimiento de las cosas, las transformaciones, ya sean de los cuerpos inertes como las capas geológicas o los astros, o la transformación de la vida misma, ¿no? En este caso tenemos en las ciencias fácticas de la naturaleza o naturales, como la física, la química, la astronomía, la biología, la geología. Pero también tenemos ciencias fácticas sociales, que tienen que ver con la posición del hombre dentro de la sociedad. Y ahí aparecen la psicología, la antropología, que es lo que nos interesa a nosotros, la economía, la lingüística, la pedagogía, etcétera. El trabajo social también está incluido dentro de estas ciencias sociales, ¿no? Podríamos añadir aquí trabajo social, para que nuestra carrera no esté como que, ay, nosotros, ¿por qué no estamos ahí? Para que no me digan. Ya. Entonces son las ciencias sociales. Ahora sí, a ver, vamos a ver, aquí aparece el concepto de hipótesis. ¿Cuál será la diferencia de una tesis a una hipótesis? ¿Quién me puede dar una tesis? Investigación, dice. A ver, la diferencia de una tesis a una hipótesis. ¿Quién me da un ejemplo de una tesis? No es tan difícil. Les digo, la tesis es una afirmación o negación de algo. Por ejemplo, les voy a dar yo una tesis súper sencilla. No está lloviendo. Yo veo de acá por mi ventana y digo, no está lloviendo. Estoy afirmando algo. Estoy afirmando que no está lloviendo. ¿Verdad? ¿Se entiende?
Sí, dice. ¿Y qué será una hipótesis? Es la prueba. Es una suposición. Un supuesto Suposición. que implica grados de probabilidad. Dame, Marifer, un supuesto sobre mi tesis. Yo digo, no está lloviendo, convertirlo eso en hipótesis. No creo que llueva más tarde. O Ah, tal vez llueva más tarde. tal vez llueva más tarde. Ese tal vez hace pues que no sea ni afirmación ni negación, porque podría llover como podría no llover, ¿verdad? María Leticia, ¿has entendido? Sí, dice. A ver, dame una hipótesis. Te voy a dar yo la tesis primero y tú me lo vas a transformar en hipótesis, ¿ya? Ya. La tesis va a ser, hoy empieza la Liga Boliviana. Sería tal vez empiece la Liga Boliviana más tarde. O Ya, más tarde, o tal vez no empiece, ¿no ve? Muy sí. bien, ¿te dicen María o Leticia? Leticia. Ya María. A ver, a ver, ¿quién tiene cara así de que, a ver, toditos tienen cara de ser capísimos aquí. A ver, en este otro, vamos a ver, aquí. Dunia, ¿has entendido qué es una hipótesis? ¿Cómo es? Dunia. No se le escucha. A la Yesenia, dice. A la Yesenia. Bien, yo voy a pensar que sí se ha podido. Entonces, volvamos aquí a nuestro cuadrito. Una hipótesis son enunciados generales de una ciencia fáctica que se toman como verdaderos para explicar un conjunto de fenómenos. Cuando la hipótesis se comprueba, se convierte en una tesis. Pero si no se comprueba, se convierte en hipótesis nomás, se queda como hipótesis. Por ejemplo, hace rato me decían, puede que llueva más tarde. Si es que llueve más tarde, pues esa puede que lluevan se va a convertir en una tesis, ya no en una hipótesis, ¿no? Porque se ha demostrado que ha llovido. Pero si es que no, se va a quedar como una hipótesis. ¿Qué es la teoría? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Es un conjunto. Es un conjunto lógicamente estructurado de hipótesis y es susceptible de contrastación empírica. Ya, ¿qué significará eso? ¿Cómo decirle? Que es una opinión bien pensada y analizada o bien armada, algo así. Ya, está bien, hasta ahí está bien. ¿Y qué significa esta partecita? Susceptible de contrastación empírica. Oh, no sé. Ya no entiendo. Por ejemplo, en el caso de las elecciones para la alcaldía, había un conjunto de ideas estructuradas que decían
que, por ejemplo, Manfred Reyes Villa va a ser alcalde. Pero son teoría. ¿Cuándo se demuestra que eso sea así? Cuando después de las elecciones, si es que corresponde la mayoría de votos a este señor, pues entonces eso pues se puede contrastar con la realidad. Lo empírico es lo práctico. Cuando en la práctica hay relación con la teoría, entonces está bien planteada la teoría. Pero cuando no, entonces siempre hay esa susceptibilidad de que pueda ser o no pueda ser. No sé si me he dejado entender. Listen, yo me he perdido, me he quedado ahí hasta el principio donde dice es un conjunto de ideas estructuradas, pero en lo otro ya me he perdido un poco. Ya. Es un conjunto lógicamente estructurado de hipótesis y es susceptible de contrastación empírica. Te voy a poner otro ejemplo. No sé, de fútbol, ya me gusta mucho el fútbol. Supongamos, varias personas pueden decir que el campeón de la Champions League va a ser, para unos tal vez la Juventus, para otros puede ser el Real Madrid, para otros el Arsenal, ¿ya? Por ponerte algún ejemplo. Pero esas son teorías, ¿no ve? ¿Cuándo se va a demostrar esa teoría? ¿Cuándo se va a hacer real? Cuando en la práctica se vea quién es el campeón. Por eso dice que es susceptible, mira mi marcador, es susceptible de contrastación. Se puede ver si en la realidad la teoría realmente aplica. Te voy a poner otro ejemplo. Lice, ¿es como una afirmación? ¿Cómo? ¿Es como una afirmación? Es una afirmación. La teoría es un conjunto de hipótesis. Estas hipótesis pues van afirmando cosas. Pero ¿cuándo se va a demostrar la hipótesis? Cuando en la realidad se cumpla esa hipótesis. Conjunto de reglas, Lice, también puede ser. Sí, también puede ser, podría ser. De hecho, cuando uno hace su tesis, tiene que poner algunas variables. Esas variables son las hipótesis que nos van a permitir, bueno, si es que, digamos, me equivoco o no se cumple mi tesis, esas variables pues me van a permitir determinar que hay otro tipo de elementos, ¿no? No sé si les estoy complicando más, parece que sí. Quedémonos con estito. La teoría es un conjunto de ideas lógicamente estructuradas, ya son hipótesis, pero estas pueden ser verdad o no, se va a contrastar con la realidad. Hace rato decía, no recuerdo cuál de sus compañeras, puede que llueva más tarde. Eso lo vamos a contrastar más tarde. Y ahí veremos si llueve o no llueve. ¿Se ubican? Sí, Lice. Lice, disculpe. En sí, una teoría tuviera, o sea, a lo que le entendí, una teoría tuviera el 50% de tesis como que y el 50% de hipótesis, porque tiene como que la mitad que afirma y la mitad que supone. No. La teoría son argumentos que tú planteas. ¿Ya? Son argumentos. Estos argumentos pueden
estar estructurados como hipótesis. Pero si en la práctica esos tus argumentos se cumplen, entonces deja de ser una hipótesis para convertirse en una tesis, porque tus argumentos han sido válidos. Por ejemplo, si tú me dices, puede que llueva más tarde, y tus argumentos son, es porque está nublado, es porque no hay viento, entonces como no hay viento, no se lo van a llevar las nubes, y el cielo está gris. Y más tarde llueve, entonces en la práctica se cumplió tu hipótesis, y por lo tanto esa hipótesis se va a convertir en una tesis. Te estoy poniendo un ejemplo muy básico, ya muy sencillo, hasta absurdo tal vez, pero es más o menos cómo se entiende esta distinción. Bueno, continuamos. ¿Qué será un paradigma? ¿Qué será un paradigma? ¿Qué me dicen? No son ejemplos. Un ejemplo. A ver, dame un ejemplo. O sea, ejemplos de un tema o... Dice algo que pueda sustituir, pero a algo de algo que estuviésemos hablando, pero no cambia, o sea, el tema, o sea. ¿Podría ser eso, dice? Podría ser. Les voy a mostrar un videíto. El mayor. Déjenme un momentito aquí, ahora está. Les voy a compartir mi pantalla. Estamos en el tema de paradigma. Voy a volver a compartir, les he compartido sin audio. Ahora. Este es un experimento social. Ya, creo que está este video en portugués, pero no hay problema. Esta señorita que ven acá, está con audio, por favor, los que están con audio, apáguenlo. Esta señorita que ven acá, de lila, si me escuchan y si están viendo mi compu, ¿no? Sí, listen. Sí, dice. La señorita que están viendo acá, ella no sabe lo que está pasando. Todos los demás son actores. La señora de al lado es una actora, en realidad todos son actores. Lo que quieren ver es si realmente se puede generar un paradigma dentro de la señorita. Y vamos a ver si es que ella va a influir a otras personas, ¿ya? Empezamos. After just 3 beats, and without Voy a ir un poquito más atrás, donde explica everyone else is, you might be thinking you'd never go alone, would you? cada que toca ese pitido,
las personas se levantan. After just 3 beats, and without knowing Después de why 3 she's doing intentos, it, this la woman is señorita now se levantó. conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Pero ¿qué pasa? Dice, le quitamos al grupo. ¿Qué pasa si toditos ellos se emocionan? Okay, now she's alone. The crowd is gone. ¿Sí me escuchan, no? Sí. Bueno, han quitado a todo el grupo de actores que se paraba cuando había ese pitido dentro del consultorio oftalmológico. Vamos a ver, dice, el grupo se fue, dice, o grupo se fue, dice, ¿no? Y ninguém está viendo a ella. Y nadie la está viendo a ella. Vamos a ver si es que ella va a seguir las reglas o no. Gone and nobody is watching her except our hidden cameras. What do you think she'll Excepto do? nuestras cámaras. She's now conforming to the rules of the group. Ella ahora se ha acoplado con las reglas del grupo, Without them even being there. sin que, sin siquiera que estén ellos ahí. Now, watch what happens when we introduce another. Ahora, ¿qué sucedería si introducimos a otro extraño? Esa otra persona que no estaba, que no es parte de ese grupo, Outsider who doesn't know the rules. que no conoce las reglas. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. ¿Por qué estás de pie? Todos estaban haciendo eso, entonces Think she'll teach the new guy what to do? ¿será que el recién llegado se parará? Agarraría ritmo también. We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients Los mantuvimos así con algunos pacientes más. ¿Y ahora qué pasó? and slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. Bien. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué piensan de ese experimento social? Bueno, Licen, yo entiendo de que si digamos hacemos como un ejemplo, como supongamos que yo planto una plantita en un jardín donde, o sea, ya nadie planta. Y entonces, delante de hartas personas planto y les puedo explicar que por qué podemos plantar, que por qué es así. Y entonces yo creo que las personas pueden tomar una conciencia. Ya. Está bien, interesante. Gracias, Leti. ¿Alguien más? ¿Qué será un paradigma, según lo que han visto? Que hacen lo que las otras personas ven. Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Acoplarse en un lugar. Quizás. Ya, súper. ¿Qué vas a ver? ¿Alguien más? Seguir el ejemplo de las personas que están a tu alrededor.
Ya, muy bien. Lo vamos a poner en conceptos más precisos. Un paradigma es seguir un canon de reglas, un canon de normas preestablecidas por un grupo social. Si ustedes se han dado cuenta, con este experimento, la señorita no se ponía de pie y de hecho sería un poco absurdo ponerte de pie cada que escuchas un pitido en un hospital. Pero como todo el grupo lo hacía, ella no quería ser pues el bicho raro del grupo. ¿No ve? No quería ser la rarita del grupo que no hace lo que todos hacen. Y por lo tanto, inconscientemente, por querer engranar dentro de ese grupo social, pues ella también empieza a ponerse de pie. Pero además es bien interesante este ejemplo porque esa conducta que ella ahora ha aprendido, no solamente la ha hecho suya, sino la transmite a otros. De tal modo que se instaura un paradigma. ¿Sí? ¿Qué dicen ahora? A ver, ¿qué piensan? ¿Eso pasará o no pasará? Pasa. Pasa, Lice. A ver, dame un ejemplo, Ayelen. A ver, ya, por ejemplo, de la ropa. Aparece un nuevo modelo, como ven en la otra persona que se ve bien o que está a la moda, las otras personas se siguen comprando lo mismo. Ya, muy bien. ¿Puede estar relacionado eso también con las costumbres y las tradiciones? Claro que sí. A ver, dame Por un... ejemplo, la COA es algo que en nuestro país se hace y en otros países no. Y digamos, nos hacen creer, digamos, que si no coas o si no chayas te va a ir mal, digamos, ¿no? Y es al final algo que nosotros hemos creado y en realidad no tiene algo, un estudio que, digamos, respalde eso. Y en realidad que si no haces tus coas, tus chayas, digamos, el resultado por eso es por eso que te está yendo mal, porque en otros países no se conoce esa tradición, no es algo que se realice y eso. Vas a hacer un experimento. Antes del examen de antropología te vas a coar. No, Lice. es algo en el que no, digamos, no, es algo en el que me pongo a pensar porque, digamos, nuestra cultura te lo tiene bien así como inculcado, que, digamos, si no haces eso, que te va a ir mal, pero en otros países no hacen eso y no sé cómo explicarme. No dicen, digamos, que a raíz de que no he coado, pues me está yendo mal, digamos. Es algo que nuestro país no lo tiene bien inculcado, creo. Ya está muy bien, gracias. ¿Alguien más? Lice, Dice, yo, Lice. Iván. Bueno, un ejemplo sería de las personas, digamos, que salen de aquí de Bolivia, van a España. Ellos teniendo digamos, el habla que tiene un cochabambino, un boliviano, llegando allá cuando uno está de 2, 3 meses allá, adopta, digamos, el acento. ¿Para qué? Para integrarse dentro de la sociedad. Porque una vez mi tía me dijo, tía, ¿y por qué tú, digamos, has cambiado tu acento? Yo le dije, es que cuando tú hablas como boliviano allá, todos te miran raro, entonces tú tienes que aprender a decir las cosas como se las dice allá, que digamos el bolígrafo o que tú digas pasaba el bolígrafo, nadie te va a entender, algo así. Entonces es para integrarse ese cambio que ellos hacen. Muy bien. Ya para terminar, solamente tengo unos cuantos minutitos. ¿Qué paradigma vivimos nosotros? ¿Qué paradigma seguimos nosotros? ¿O no seguimos paradigmas? ¿Qué me dicen? Nosotros, ustedes, yo, nosotros. ¿Cómo es?
trabajo. A ver, explícame, Wilber. A ver, El estudio. El estudio, dice Zaida. A ver, empezaremos con el trabajo. Wilber, ¿qué dices? a ver, en mi caso es, yo trabajo, ¿no? Voy a un trabajo siempre constantemente por una necesidad, pero tengo mis hermanos que están ahí pancho felicotes. Pero cuando ellos me ven que yo trabajando me hago de a poco mis cositas, ellos dicen también, quiero lo mismo. Y para no quedarse ahí donde estaban estancados, igual buscan la manera y consiguen lo mismo también. Ah, muy bien. Podría ser eso. Podría ser, está bien. Si es que influye en el otro, no es un paradigma social, no es un paradigma más de familia, pero podría ser. Zaida, ¿qué dices? Dice el estudio, porque cuando alrededor de ti, digamos, una persona que no está estudiando y te ve que, o sea, pones al estudio, que es interesante en la forma que avanzas, porque cuando estudiamos aprendemos muchas cosas y una persona que no está estudiando eso ve, tiene interés de saber más de esas cosas. No sé. Bien. Gracias, Laurita. Gabriela. Dice, yo tengo un paradigma, a ver, algo familiar. Le dice, mire, yo tengo un esposo, mi esposo es de un pueblito. Entonces, una vez hubo un cumpleaños, creo. Yo no conozco mucho allá. Entonces, mi suegra me dice, si alguien te invita a chichar, tú tienes que agarrarte la tutuma, porque si tú no te agarras, van a pensar todos que eres malcriada. Y entonces, yo me agarré para que nadie piense que soy malcriada. Está bien. Un balde te has debido agarrar, ¿no? Bandida. La tutuma nomás dices, mira. Oye, ¿me vas a llevar al pueblito ya? Ya, Liz, le Yo llevo. también bien educadito soy. Son paradigmas, ¿no? Nosotros de hecho vivimos con muchos paradigmas. En la actualidad, los medios de comunicación son el paradigma que más influye en los jóvenes, en la sociedad. El Facebook, por ejemplo. Ahorita ya no tanto el Facebook, porque ya todo el mundo tiene Facebook. Los TikToks, por ejemplo. Prefiere ya. ¿No ven? Los Sí. TikTok son paradigmas sociales que se ponen de moda y tú no te cuestionas si está bien o está mal o por qué hacerlo o no hacerlo. Directamente empiezas a hacer lo mismo para engranar dentro del grupo social, dentro de lo que todos hacen y no ser el bicho raro, ¿no? Que no engrana dentro de la sociedad. La sociedad genera presión sobre todos nosotros y debemos aprender a lidiar con eso, ¿no? Pero siendo críticos y conscientes de lo que estamos haciendo. Bueno, uno de los paradigmas es de que las clases tienen hora y nuestra hora se ha acabado. Colorín colorado. Nos vemos cuando, el lunes nomás ya, ¿no? El lunes. No les voy a dejar todavía tareita porque el Moodle tampoco está trabajando.